La primera etapa, vamos a denominarla etapa, que muchos la denominan etapa inicial, etapa de investigación. Nuestra segunda etapa, no, estos plumones no afectan, acá traigo, profesor. Sí, acá traigo varios. Sí, mira, me preparé siempre cada cuatrimestre compro mis plumones para que no haya falla. Bueno, nuestra segunda etapa es la etapa intermedia. Nuestra tercera etapa es la etapa de juicio oral. A su vez, cada etapa se subdivide en dos fases. Ya aquí tengo, gracias. Se subdivide en dos fases. Esta se subdivide en dos fases y esta se subdivide en dos fases. ¿Cuáles son las dos fases de la etapa de investigación inicial? Investigación inicial y complementaria. E investigación complementaria. Ok. La etapa intermedia, compañera. La legalidad de la detención. Intermedia, perdón, no, la escrita y la oral. Ok. Etapa escrita y etapa oral. ¿Y la etapa de juicio oral? Pues ya son los alegatos, ¿no? No. Etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral se divide en etapa de preparación al juicio y la etapa de juicio. ¿Correcto? No olvidemos que la etapa de investigación inicial, la etapa complementaria, la etapa de investigación inicial, no pasemos por alto que primero se deben de dar ciertas circunstancias. Primero, para que pueda aperturarse en un momento determinado la etapa de investigación inicial, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener, evidentemente, una situación de un procedimiento previo, que es la detención de un sujeto que sea puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que el agente del Ministerio Público, ya lo vimos, emita el acuerdo de verificación de flagrancia que se refiere al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que emita en un momento determinado el acuerdo de retención, que la detención se haya dado bajo las hipótesis de la flagrancia, correcto, al artículo 16 constitucional o 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y posteriormente el agente del Ministerio Público, dentro de esta etapa inicial, va a contar en un momento determinado con 48 horas para integrar una carpeta de investigación. ¿Correcto? Dice el propio artículo 16 constitucional que este término de 48 horas se puede ir al término de 96 horas bajo la hipótesis de delincuencia organizada. ¿Correcto? Bueno, como dice la compañera, en la investigación complementaria, que bueno, dentro de la etapa de investigación inicial, aquí en esta parte intermedial va a haber una audiencia que va a ser la audiencia inicial, en donde esa audiencia inicial se va a subdividir en dos fases. ¿Cuál es? La primera, ya lo dijo usted. ¿Cuál es? La legalidad de la detención. Control de legalidad de la detención, y en caso de que el juez decrete que la detención fue legal, entonces ahora sí pasamos a la formulación de acusación. La acusación es hasta acá, hasta la fase escrita, correcto, y tenemos que ser muy precisos porque puede ser que si nosotros decimos su señoría, pues ya que procede la gente del Ministerio Público a la formulación de acusación, el juez va a denotar de manera inmediata que usted no es procesalista penal.
¿sí? Que tiene que proceder a la formulación de imputación, porque acuérdense, ya lo vimos en la clase pasada, ¿cuántos nombres recibe un gobernado durante todo este proceso? Primero, retenido, imputado, acusado, exactamente, acusado y y sentenciado. 5 nombres, no va a haber ningún otro nombre como existía en el sistema procesal penal tradicional, que no era en concreto probable responsable, imputado, iniciado, procesal, y había como 10,000 nombres que se le ponían a este gobernado que se le llevaba a un proceso. Aquí no. Aquí en el momento en que se da la detención, detenido. En el momento en que es puesto a disposición del agente del Ministerio Público, retenido, porque precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales ordena que debe de existir un acuerdo de retención. Una vez que lo pone a disposición del juez, entonces ahí sí ya va a estar en stand-by hasta que comienza la audiencia de formulación de imputación, en donde ya va a ser imputado. Después, en la fase escrita, va a ser acusado, porque es precisamente donde el agente del Ministerio Público en esta fase escrita presenta el escrito de acusación, y sentenciado una vez que el juez de oralidad del Tribunal de Enjuiciamiento emite la sentencia correspondiente, ya sea en un momento determinado condenatoria, ya sea absolutoria. Bueno, entonces esta etapa de investigación inicial, que dura 48 horas, la integración de la carpeta de investigación con 96 horas cuando se trata de delincuencia organizada, son los primeros términos que vimos en las láminas que vimos en la primera clase. Bueno, después, aquí una pregunta bien importante. Viene la investigación complementaria. ¿Por qué se señala investigación complementaria? Porque tiene el agente del Ministerio Público. No, ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Para ¿Por qué? ¿Por qué? Para complementar los medios de prueba, datos de prueba por parte del Ministerio Público. No será la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque el imputado fue ya vinculado al proceso y su situación jurídica varió. Acuérdense que el artículo 19 constitucional, párrafo primero, establece que ninguna persona podrá ser retenida por una autoridad judicial si no es a través de un auto de vinculación a proceso, de que se establezca en un momento determinado cuáles son precisamente las causas por las cuales va a dejar formalmente vinculado a proceso esa persona. Deberán incluir razón, circunstancia, quién está formulando la imputación, lugar de circunstancias, hechos, correcto, y sobre todo que exista la probabilidad de que se cometió, exista la probabilidad de que participó en la comisión de ese delito en grado de probabilidad, o tal vez en grado de certeza, que participó o exista la probabilidad de que haya participado respecto de un hecho que sea considerado delito por la ley. Esto lo señala el artículo 19 constitucional, párrafo primero. Si en un momento determinado el juez, dentro de esta audiencia de primero control de detención, posteriormente audiencia de formulación de imputación, determina que existen los elementos suficientes para vincular a esta persona a proceso, entonces dicta lo que se denomina el auto de plazo constitucional, a través del cual este sujeto va a quedar a disposición ya del juzgado, ¿correcto? Es decir, varía la circunstancia de este gobernado. Bueno, y después el último acto va a ser la fijación de la medida cautelar, o en segunda instancia el tiempo que deberá de durar la investigación complementaria. Primera circunstancia: ¿cuánto puede fijar un juez de control como plazo para investigación complementaria? No más de 6 meses. No más de 6 meses, y desde no más de 6 meses, y lo mínimo 2 meses. Pues estamos mal. Estamos mal. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, y digo, estamos mal porque todos lo vieron de igual forma. Yo cuando estudié la maestría me dijeron de 2 meses a 6 meses, hasta que no hicimos un ejercicio con el tiempo, ya bajo la circunstancia de llevar el litigio, nos percatamos que si hacemos una hermenéutica jurídica de forma adecuada, nos vamos a dar cuenta que no es cierto, que puede ser desde un día, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, o desde un día, 2 días, una semana, 2 semanas, hasta 6 meses, dependiendo la naturaleza del delito, ¿correcto?
Profe, disculpe que lo interrumpa. En alguna ocasión también tuve la oportunidad de ver que solicitaron una prórroga a una defensa y ya habían pasado los 6 meses. Entonces, su señoría le preguntó a los acusados, si ellos renunciaban a su derecho constitucional de los 6 meses. Y ellos dijeron que sí. Y entonces, el plazo de investigación complementaria... El Código Nacional de Procedimientos Penales, búsquele por ahí el 309, 310, 312. Vamos a verificar cuánto es el plazo y la prórroga, porque después todavía dice solicitud de prórroga de investigación complementaria, y el código establece que se podrá en un momento determinado hacer una ampliación de prórroga de plazo de investigación complementaria siempre y cuando no exceda en los delitos cuya pena mayor sea 2 años, 2 meses, y cuando exceda esta penalidad 6 meses. En consecuencia de ello, yo creo que el juez en un momento determinado ahí falló. Hay otro detalle bien importante. Acuérdense que cada juez de control tiene criterios muy diferentes, y hay ciertas entidades federativas en donde ya se los demostré en la clase pasada que vimos que había un juez que retrotraía, estando ya acá en la etapa de juicio oral, retrotraía para regresar al dictado de un auto, de una sentencia a través de un procedimiento penal abreviado, que dijimos, legalmente eso es imposible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una vez que se cierra cada etapa, tú ya no te puedes retrotraer a la etapa anterior, es decir, que todo lo que tengas que alegar en esta etapa lo tienes que alegar en esta etapa. Así, en esta, lo que tengas que alegar lo tienes que alegar en esta, porque ya no puedes retrotraer el procedimiento a etapas anteriores. Eso lo vimos. Sin embargo, yo les dije que cuando fui a Hermosillo, Sonora, el año pasado, a mí se me hizo muy curioso que ya estando aquí para el inicio de la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público me dijera: licenciado, pero no hay ningún problema, si gusta podemos irnos a un abreviado. Ah, caray, abreviado, es que esto no se puede. Aquí en Sonora sí se puede, pero no, discúlpeme, licenciado, pero el Código Nacional de Procedimientos es uno y el código lo prohíbe. Incluso hay por ahí jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto me comprometí a mandarles esa jurisprudencia, que no se las he mandado, la voy a buscar, se las voy a mandar al grupo antes de que me den de baja en el grupo, con la finalidad de que ustedes tengan y cuenten con esa jurisprudencia en donde establece que ya no podemos retrotraernos a la etapa anterior, ¿correcto? Sin embargo, con base a lo que usted está argumentando, ¿ya encontró ahí? Encontré el la investigación. 321 caso de investigación complementaria. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, claro. Artículo 321, caso de plazo para la investigación complementaria. El juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará previo propuesta de las partes el plazo para el cierre de investigación complementaria. Sí es. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no deberá ser mayor a 2 meses. Ok, a ver, permítame, Yanito. No deberá de ser mayor a 2 meses. Ah, entonces eso significa que en delitos, bueno, a ver, continúa Es leyendo. correcto. Mismos que no podrán ser mayor de 2 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión. Ok, hasta ahí vamos, ok. Si yo tengo un cliente que está por un delito cuya pena no excede de 2 años de prisión, entonces dice, se podrá señalar una investigación complementaria de hasta 2 meses. No dice 2 meses mínimo, o si dice hasta 2 meses. Eso significa que si dice hasta 2 meses, yo tengo desde un día hasta 2 meses. Y en el otro, cuando excede de 2 años de prisión, ¿qué dice? Dice, no sé, ni de 6 meses si la pena máxima excediera De 2 ese años. tiempo. Ajá. Ok, por ahí adelantito hay otro artículo que dice prórroga de investigación El 322. complementaria. Pero esperen, primero vamos a acabar esto. Ok, esto significa que cuando excede de 2 años la pena, dice hasta 6 meses, lo que significa que esto podría ser desde un día hasta, adelante, 6 meses. ¿Correcto?
no es cierto que es de 2 a 6 meses, es desde un día hasta 2 meses en delitos cuya pena no exceda la pena máxima de 2 años, y cuando excede 2 años, desde un día hasta 6 meses, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se cuantifica el tiempo? ¿Cómo lo cuantificarías? Tú eres juez de control, esta persona ya estuvo detenida acá 48 horas, te la ponen a disposición en debido tiempo y forma, tú inicias tu audiencia inicial, vamos a suponer que la inicies el día de hoy, pero resulta que la defensa del abogado, como va a aportar elementos de prueba para acreditar la inocencia de su cliente, te solicita la duplicidad de plazo constitucional. Tú verificas tu agenda y dices, pues es que tengo una agenda muy ocupada, ni hablar. Si está solicitando, en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional, párrafo 3, la circunstancia de que se establezca una duplicidad de plazo constitucional, en lugar de yo resolver la situación jurídica como juez en 72 horas, la voy a resolver en el doble, 144 horas, es decir, en 6 días. Mi agenda está ocupada, yo voy a tener que señalar audiencia de continuación. Ese día, abogado, me trae usted sus medios de prueba y ese día yo tengo que resolver, aunque nos vayamos a la 1 de la mañana, sin que se exceda el plazo de la hora en que fue puesto a disposición del juez, porque acuérdense que ya verificamos que los plazos son fatales, ¿correcto? Si la agente del Ministerio Público se tardó 1 minuto en hacer propuesta a disposición ante el juez, ya hay violación de derechos fundamentales y el juez en la audiencia de control de detención tendrá que verificar la libertad. Bueno, pero aquí es diferente. Ahora sí, jueza, ¿cómo cuantifica usted el término para establecer 1 semana, 2 semanas, 6 meses? ¿Cómo lo establecería? Refiriéndonos a... Sí, hoy es el 6º día. A usted le pusieron a disposición a esta persona, vamos a suponer la madrugada de hoy a las 4 de la mañana, ¿correcto? Entonces fue día sábado, 4 de la mañana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Se le vence el plazo para vincular o no vincular al proceso el viernes a las 4 de la mañana. Pero dice usted, voy a señalar las 9 de la mañana del viernes con la finalidad de llevar a cabo el desahogo de pruebas que el maestro Mateos va a traer a juicio para demostrar la inocencia de su cliente, y yo tengo que resolver antes de las 4 de la mañana para no transgredir los derechos humanos y fundamentales del gobernante. Ahora, ya lo hizo. Vamos a suponer que a las 9 de la noche. Señáleme el plazo que usted quiere de investigación. ¿Qué quiere? ¿Uno de 2 meses? Ok, de 1 día a 2 meses. ¿Cómo computaría usted ese término de 2 meses? 1 mes con 6 días. 1 mes con 6 días. Hágame el cómputo. El próximo viernes estamos acá. Dígame usted como jueza cuándo vence el término. Estamos a 3. Y créanme lo que ni los jueces se daban cuenta de esta circunstancia, nos dimos cuenta como 4 años después de la implementación del proceso. Ni jueces, ni abogados litigantes, nadie nos dimos cuenta hasta después de 4 años. Estamos a 13, ¿no? Viernes 13. El viernes 13 se vence el plazo. A ver, cuantifíqueme mes y medio. El 19 de julio. A ver, vamos a contarle. ¿Con Del 13 de junio al 13 de julio. No, al 19 de julio. A ver, del 13 de junio al... Pero está diciendo mes y medio. Dije 1 mes, 1 semana. Un mes, una seis semana. días, Okay. 6 días. Del 13 de junio al 13 de julio es el día 13. Luego, una semana, ¿cuándo se le vencería a usted? Según usted, el 19 de julio. No, el 21. 21, perfecto. Pues estamos mal. ¿Por qué? Porque está mal, porque estás contando, estás pasando muy bien. Ok, que se esté pasando un día o no. Es que sí tienen que ser días naturales, ¿no? O se contemplan con días naturales y días No, no hábiles, ¿no? son días naturales. Naturales. Entonces, ¿por qué está mal? Entonces, a ver, échale cabeza, ¿por qué está mal? Porque estoy contando el... Artículo 211, no voy a recorrer estas páginas, artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y son cosas que se pasan por desapercibidas, ¿eh? Y con esto puedes ganar, yo gano un amparo por violación al plazo de investigación complementaria decretado por el juez. Capítulo único. Y era por homicidio. Capítulo único, etapas del procedimiento, artículo 211. Ajá. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. 1. La investigación, que comprende las siguientes fases. Inciso A, investigación inicial, que comenzará con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control. Entonces, a ver, esta inicia desde que se presenta la querella o la denuncia. Ok, perfecto. Entonces, esto significa que el código y el legislador nos está hablando de que si es una denuncia o una querella en donde no hay detenido, esta etapa de investigación inicial no necesariamente puede durar 48 o 96, ¿ya se dieron cuenta? Si yo voy, tú que eres agente del Ministerio Público, y te digo, licenciado, ¿qué cree? Me robaron mi carro, sí, estaba dando clases afuera del centro de capacitación y me lo robaron. Te vengo a presentar mi denuncia y como eres mi alumno, pues échale los kilos, maestro, no, por favor. Ok, ¿qué haces? Señalas tu NIC y tu NUC. Bueno, en Ciudad de México es carpeta de investigación, ¿no? Tu número de carpeta de investigación. Aquí es el famoso NIC y NUC, ¿no? Ok. Inicias tu carpeta de investigación, la inicias hoy. Perfecto. Pero ¿cuánto va a iniciar tu investigación inicial? Entonces, ¿forzoso y necesariamente va a durar 48 y 96 horas? No. Esto es solo para el caso con detenido. Pero si yo inicio mi carpeta de investigación hoy y tú me das resultados dentro de 30 días, entonces ahí sí, la carpeta de investigación se inició con un periodo de vida mayor. Lo que no debemos de perder de vista es que en cuanto tengamos al detenido, estos plazos son improrrogables. Deben de quedarles perfectamente claro, pero para efectos de doctrina, una pregunta pues para meterle bola a alguien es: ¿y si se inicia la carpeta de investigación sin detenido? Como cuando les dije, ¿cuánto dura el periodo de tiempo para presentar una denuncia o una querella? Pues mientras que no se dé la prescripción del delito, contamos con el tiempo suficiente para poder iniciar nuestra denuncia o querella respectiva. Lo que pasa es que con el tiempo se van a ir borrando los medios de prueba que podamos aportar en caso de ser defensa, o los datos de prueba que podamos aportar en caso de ser en un momento determinado asesor jurídico, víctima ofendido o agente del Ministerio Público. Pero mucho ojo con estos tiempos. Ahora, ya me dio ese plazo y ningún juez había dado cuenta porque hizo el cálculo exactamente como usted. Es decir, a mi juez me lo ponen a disposición hoy, sábado, pero yo dicto la vinculación al proceso y a partir de la autovinculación al proceso señalaba el tiempo. Continúe leyendo. Inciso B, investigación complementaria. Ojo, ya estamos hablando. Investigación complementaria, ¿cuándo inicia? Que comprende desde la formulación de imputación. Ya, hasta ahí es todo. Desde la formulación de imputación. Entonces, mi investigación complementaria, falsamente como nos lo han hecho creer, no comienza después de que el sujeto es vinculado a proceso y entonces se señalan 2 meses o 6 meses. Discúlpenme, pero el código es muy exacto y la taxatividad que está diciendo ahí dice: inicia en el momento de la formulación de imputación. ¿Cuándo fue la fecha de formulación de imputación? Hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Sábado qué? 7 de junio. 7 de junio. Ah, es cumpleaños de mi hijo. 7 de junio. 7 de junio, ok. Entonces, ¿podría volver a repetir cuándo inicia la investigación complementaria? Inciso B, investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación. ¿Cuándo formular la imputación? El 7 de junio. ¿Cuándo debe de comenzar el juez a hacer su cómputo? El 7 de junio. ¿Ya vieron? Si ustedes se ponen abusados con esa estrategia de litigación, si encuentran que algún juez les dictó una prórroga de investigación complementaria tomando como base la circunstancia del día en que hizo la vinculación al proceso, que fue el viernes 13, ¿qué creen? Que podrían por ahí promover su amparo y ahí hay una violación al debido proceso a que se refiere el artículo 14 constitucional, párrafo segundo.
y en consecuencia de ello podrían obtener un amparo a favor de su cliente. Y son cosas en que en serio no deparábamos en ello, estábamos tan preocupados, o sea, los que nos dedicamos las 24 horas a andar en tribunales, estábamos más preocupados en ver qué es lo que voy a alegar, si existen o no los elementos del delito, y no nos fijábamos en estas pequeñeces, ¿no? Hasta que un día nos dimos cuenta, los que operadores del sistema, que estamos todos los días en la audiencia, que efectivamente el juez estaba contabilizando mal. ¿Correcto? Y al contabilizar mal, con base a la taxatividad de este artículo, dice: la investigación complementaria inicia en el acto mismo en que el agente del Ministerio Público está formulando la imputación. En consecuencia de ello, el plazo de investigación complementaria se debe de tomar con base a la fecha de la formulación de imputación, que fue el 7 de junio. Entonces, ahora sí, 7 de junio. Nos vamos a nuestro calendario, 7 de junio, entonces contamos que al 7 de julio, por ahí puede irseme un día menos, un día más, sería contarlo dedito con dedito, ¿no? Bueno, pero vamos a hacerlo en términos generales. 7 de junio más una semana más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14. Claro, si lo contamos con dedito en mano, 1, 2, 3, los 30 días y luego una semana más, puede votar un día menos, un día más, dependiendo si el mes trae 30 o 31. Por eso es que los jueces cuentan dedito con dedito, ¿sí? Porque miren, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, el 8 de julio, más una semana, no 30, el 7, más una semana más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. ¿Sí? En este caso sí nos dan lo que es, porque son 30 días, pero cuando es 31 hay que tomar en consideración que es un día más. Por lo tanto, si estuviéramos en el mes de julio para agosto, en lugar de ser el día 14 sería el día 13, porque julio trae un día más. ¿Y existe o no existe una violación al debido proceso? Si el código nos está estableciendo la investigación complementaria inicia con la formulación de imputación, entonces mucho ojo, porque por ahí podemos ganar juicios a favor y como ministerios públicos podemos perderlo por una bagatela de esta naturaleza. Cuando a mí me conviene como asesor jurídico, levanto la mano, su señoría, respetuosamente no perdamos de vista lo que dice el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la investigación complementaria inicia con la formulación de imputación. En consecuencia de ello, señoría, a mí pensar, ¿sí? No vayan a decirle debe de ser al juez, porque hay un juez que sí se molesta, ¿no? En mi opinión, considero que usted debe de contabilizar a partir de este día en adelante para que no se dé una reposición del proceso, sobre todo si ya se vinculó si en un momento determinado yo soy el defensor, tiro la llave hasta que salga de la audiencia fuera del tribunal, la recojo y abro mi candadito, ¿no? ¿Por qué? Porque pues entonces estoy en actitud de promover mi amparo. Por eso es que este sistema procesal penal es muy técnico, porque hay cosas que para eso son estas maestrías, para revisar cosas novedosas, ¿no? Estrategias de litigación diferentes. Que el programa me marcaba que les dijera el venir de traje, la presentación, la forma de entonación, la expresión de la audiencia, y sí, todo eso es importante, pero por eso los dejé ver lo que es la conferencia que les di a los alumnos de TEC de Monterrey, en donde ahí les estoy diciendo, podrán estudiar una maestría en oratoria, y de qué les sirve si no cuentan con estos conocimientos. Lo básico para aplicar estrategias de litigación son estos conocimientos. Bueno, hasta ahí vamos de acuerdo. Adelante. Una pregunta, bueno, más que nada, duda. Usted menciona que desde la etapa inicial, si se lleva sin detenido, que no se llevan los términos que son 40. No, nunca dije eso. Yo dije que fue una etapa inicial puede durar meses, okay, porque yo ya inicié mi carpeta y estoy en etapa de investigación inicial. Pero en cuanto tengamos un detenido, se deben de respetar los tiempos del gobernado. Entonces, una vez que el Ministerio Público tiene los datos de prueba para girar una orden de aprehensión, comparecencia o citación, desde ese momento se cuentan con los 48 No, hasta que lo tengas, hasta que no, y ahí ni siquiera va a haber 48 horas, abogado. ¿Por qué? Porque la policía de investigación va a ir a hacer el cumplimiento de una orden de aprehensión, lo van a detener y lo van a poner directo a disposición del juez.
¿Cuáles son las formas de citación para un gobernador? Aprehensión, comparecencia, citación. Exacto. Esas son las tres formas. Citación en orden del mínimo menos lesivo para el gobernador al más grave. Citación, orden de comparecencia y orden de aprehensión. La diferencia entre cada una. Delito de bagatela, una cuestión que el juez, pues, en cierta forma sabe que el señor va a comparecer y se va a volver a ir. Citación. Orden de comparecencia. Es aquella que ya se hace a través de la policía de mandamientos judiciales, en donde se manda a traer al gobernado, lo presenta, ya es un delito más grave, pero que de igual forma a lo mejor no va a ameritar una prisión preventiva de carácter no justificado. Acuérdense que ya también hablamos de la prisión oficiosa. Número 3, en aquellos delitos en donde el agente del Ministerio Público sí va a debatir la prisión. Les voy a mandar, voy a subir un artículo este fin de semana, léanlo, porque ahí hablo de las nuevas cuestiones relativas a la prisión preventiva de carácter oficioso. Muchos jueces, que todavía, con todo respeto dicho esto, aún vagan con hacer caso a las reformas que el partido de Morena está haciendo respecto a las modificaciones. Acuérdense que el año pasado, el 31 de diciembre, lo cerramos con una nueva modificación al artículo 19 constitucional, donde se amplía el catálogo. Sin embargo, en el 2023, 2020, 21, 23, por ahí hubo dos tesis, ¿no? Son Paxle, Tepixle y otros, y Padilla, no, son dos tesis jurisprudenciales que ya también se las di, en donde establecen que técnicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en México se debería de hacer una reforma al artículo 19 y al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque técnicamente es inconstitucional, ¿no? Con base al principio de presunción de inocencia, no debería de existir en México lo que es la prisión preventiva de carácter oficioso. Un abogado que es congruente, un juez que es congruente, debe de decir, debe de inaplicar, porque la prisión preventiva oficiosa sigue existiendo en México. Así está estipulada en el artículo 19 constitucional, ¿correcto? Y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos da las causales por las cuales habrá lugar a prisión preventiva de carácter oficioso. Pero un juez que tiene conocimientos y que sabe acatar las normas que fueron sugeridas por la Corte Interamericana, debe de inaplicarlas. Entonces, en un homicidio, ¿qué debe de hacer? ¿Dejarlo en libertad? No, no estoy diciendo eso. Lo que debe de ser es aperturarle al defensor, al Ministerio Público, que haga su solicitud para la medida cautelar que el juez va a decretar. Y entonces ahí el agente del Ministerio Público va a decir, si suena en este acto solicito la prisión preventiva de carácter justificada, en primer lugar. Porque es un delito cuya penalidad es de 40 a 70 años o pena vitalicia en el Estado de México, y en consecuencia de ello es una causa fundamental para poder que usted dicte una sentencia de carácter justificado tomando en consideración la naturaleza misma del delito. 2, y de ahí se agarra con todas las circunstancias que la gente del Ministerio Público pueda alegar para que se le decrete una prisión preventiva de carácter justificado. Y seguramente el juez te la va a decretar, ¿sí? Por la naturaleza misma del delito. Pero muchos jueces ya están inaplicando, la mayoría. Yo he entrado a las últimas 40 vinculaciones a proceso, justificadamente nunca han decretado ya prisión preventiva oficiosa. Justificada, ¿no? Porque acuérdate que hay jurisprudencias. Ese es lo que voy a escribir este fin de semana, y el lunes ya está ahí calientito el artículo, porque muchos abogados ya verifican esa circunstancia de que no es procedente aplicar la prisión preventiva de carácter justificado por estas tesis y lo demás. Ahí son 3 jurisprudencias. Lo hago y se los mando, pero bueno, continuamos con eso, si no nos retardamos. Bueno, entonces, tu investigación inicial, tú me vas a decir, ¿en qué etapa está si continuamos investigando? Licenciado, perdón, agente de Ministerio Público, entonces, ¿en qué etapa estamos? En investigación inicial. Pero no, que la investigación inicial duraba 48 a 96, no, permítame tantito. Eso duraría en caso de que sea con detenido, pero la investigación inicial puede durar desde 1 mes, 2 meses, siempre y cuando no se dé la prescripción del delito. Es una cosa muy importante. Lo siguiente,
La cuestión relativa a las 48 o 96 horas es lo que te marca la Constitución de cuando existe en un momento determinado una persona detenida, no debes de sobrepasar estos términos legales con la finalidad de no conculcar los derechos fundamentales del gobernante. ¿Correcto? Bueno, entonces, ya se dieron cuenta aquí que nuestra investigación complementaria, bueno, entonces, ¿dónde inicia? Con la formulación de la denuncia de la querella, y la denuncia de la querella puede comenzar desde 2 meses antes, y como tú lo estás diciendo bien ahorita, ya conseguimos el libramiento de una orden de aprehensión, perfecto, ahí te vas a borrar estos términos. ¿Por qué? Porque lo están poniendo a disposición del juez. Al ponerlo a disposición del juez y al presentarse la gente del Ministerio Público, aquí tu investigación inicial te pudo haber durado 2 meses, pero aquí, una vez que hiciste tú la puesta a disposición del juez, ojo, porque aquí precisamente comienza a correr el término de la investigación complementaria. ¿Sí? Con o sin detenido. Que aquí obviamente si fue por cumplimiento de orden de aprehensión ya va a haber detenido. Ok. Bueno, ahora otro detalle bien importante que les dije en las láminas que les puse en la primera clase. Mucho ojo, ¿por qué? Porque aquí también hay otro detalle bien importante. Dice el artículo, ya lo habíamos verificado por ahí en obligaciones de la gente del Ministerio Público, ¿se acuerdan, no? Que no encontraba yo y que me la pasé buscando en el grupo, dije, no, cómo no, yo lo leí, lo tengo que encontrar. Dije, si no lo encuentro ahorita, se los mando por WhatsApp en el grupo, pero que sí lo encontré. Obligaciones del MP. Hacer la puesta a disposición del juez. Ok. ¿Y qué? Yo tocarle la puerta al juez y mandarle un fax pidiéndole, se solicita que se señale día y hora de audiencia para que tenga verificativo la audiencia de control de detención o audiencia inicial del gobernador fulano de tal. ¿Eso es una puesta a disposición? En mi opinión, no. Nunca me ha tocado, ya les platicaré cuando promueva el amparo, nunca me ha tocado, pero en mi opinión no. ¿Por qué? Porque cuando ustedes revisan la carpeta, en la parte de hasta atrás de la carpeta viene que por medio del presente curso usted su unidad tenga bien señalar día y hora con la finalidad de que señale audiencia inicial. Ok, perfecto. Yo lo reviso y digo, a ver, esto es una solicitud al juez a través de la cual en un momento determinado está pidiendo que se señale día y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, ¿correcto? Pero eso cumple los requisitos de ley que establece que es una puesta a disposición del juez. Es decir, el agente del Ministerio Público en la audiencia inicial no me está presentando un documento concreto a través del cual esté diciendo, juez, por medio del presente curso hago de tu conocimiento que en fecha fulana de tal, detuvieron una persona, vamos a circunstanciar, resulta que de las investigaciones yo puedo acreditar como si fuera una orden de aprehensión chiquita, en una hoja tamaño carta, circunstancia por la cual a través del presente acuerdo dejo a disposición del reclusorio y del director de la clase y a ti, por ser el juez de control, del gobernado del nombre fulano de tal. ¿No? Esto se me ocurrió apenas hace como un mes y fracción, no he tenido audiencias de control de detención, pero voy a poner atención ahí para promover mi amparo. Y es que conforme vas leyendo el código vas sacando más y más cosas. Entonces, ojo, si les llega un detenido, ustedes son abogados ya, inténtenlo o me hablan por teléfono, nos ponemos de acuerdo, yo los ayudo con el amparo y le pegamos. Porque ahí ya lo checó en obligaciones del MP, por favor. Ya ve, así como auxiliar no me... No les digo, dígame. Sí, ahí, porque me estaba acordando que era lo que no encontraba. Que, ¿cómo lo pones a disposición? Exactamente. Pues fue el tema con usted, efectivamente. Sí. Anteriormente, pregúntele a su esposo, que es MP, y pregúntele. No. ¿Ya no fue del sistema anterior? No, es que falleció hace 8 años. Perdón, una disculpa. Ok, eso no lo sabía. No. Pero bueno, obviamente los abogados que litigamos en el sistema procesal penal anterior, a lo mejor a ti te tocó decir, era el pliego de consignación. Era el pliego de consignación. Era un pliego de 4 hojitas a través de las cuales se hacía la puesta a disposición del juez. Entonces pregunto yo, esa solicitud de audiencia para que tenga verificativo, ¿a eso se le denomina puesta a disposición? En mi opinión no, y también ahí habría una violación del debido proceso. Y aparte acuérdense, abogados, si no innovamos y si no promovemos, no nos vamos a dar cuenta si teníamos o no teníamos la razón. Hay que ser arriesgados, ¿ok? Bueno, continuamos. Es el 131. Sí. 131, pues a ver, léalo por favor una vez. Artículo 131.
Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente código, Pero el Ministerio veintitantos, ¿no? Público. Fracción veintitantas, ¿no? Eh, Sí, no me voy a leer todas porque se va a pasar aquí. 28, ¿no? 28, sí. Actuar en... ¿Ya lo tienes, compañero? Sí, dice 28, poner a la aplicación de mecanismos, No, debe de decir concretamente. poner a Hacer la disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas, perdón, es 18. 18. Poner a disposición. Ok. Yo entiendo por poner a disposición que esa solicitud para que señale libre, para que tenga, eso no es una puesta a disposición. Sobre todo los que conocimos el sistema tradicional, pónganse a buscar ahí, estudien un poquito y pónganse a buscar sistema tradicional, el pliego de consignación. Vean lo que era un pliego de consignación. Me imagino que en internet debe haber pliegos de consignación, no lo sé, pero vean en qué consistió un pliego de consignación y cuando lo vean, es que yo tiré todas mis carpetas del sistema tradicional, pero ahí tenía, y ahora para efectos de docencia, pues qué lástima que ya no tengo uno, pero eran 5 hojitas, 4 hojitas en donde la gente del Ministerio Público hacía la puesta a disposición del juez. Esa solicitud que hace para audiencia inicial, desde mi personal punto de vista, no es una puesta a disposición. Bueno, continuamos. Voy a ir borrando aquí para que no se vaya. Ok. Entonces, ahí, mucho ojo y mucho cuidado con esta circunstancia de los tiempos, ¿no? Porque ahí también pueden ustedes tener y abonar mucho en sus asuntos. Bueno, ya dejamos esta etapa, pasamos a la etapa intermedia. Aquí hay muchos temas muy importantes y muy trascendentales. ¿Por qué? ¿Dónde inicia la fase escrita? Con el escrito de acusación. Del Ministerio Público. Perfecto. Escrito de acusación del Ministerio Público. Exactamente escrito. Y casi todo pasa en esta etapa. En la etapa escrita. Ok. En la etapa escrita. Una vez que yo tengo el escrito de acusación, ¿qué debo de hacer? Hacer la contestación. Hacer la contestación. Realizar la contestación. Bueno, si vamos como asesor jurídico, nos podemos participar. Ok. ¿Cuántos días tiene para imponerse como coadyuvante de la gente del Ministerio Público como asesor jurídico? No recuerdo si son 10. No, ni 10 ni 5. 3. ¿Qué pasó, abogados? 3. Ok. El agente del Ministerio Público presenta su escrito de acusación. El juez cuenta con 24 horas para realizar la notificación después de que realiza, vaya a etapa intermedia. Ahora váyase a etapa intermedia. Bueno, pero digamos, no nos faltó algo bien importante, revisión de medida cautelar, que era el último tema. Por ahí, por eso le dije, no me cierre la página, revisión de medida cautelar. Porque a ustedes están diciendo, para atender la respuesta de la compañera que me dice, es que renuncia a los plazos y una vez que renunció a los plazos, pidieron más tiempo de investigación complementaria, ¿correcto? Ok. Estoy parcialmente de acuerdo porque eso hacíamos en el sistema tradicional. Antes en el sistema tradicional nos daban un plazo, ¿no? Que cuando se trataba de delitos cuya pena mínima era de 2 años, teníamos 1 año. Y después, en otro tipo de delitos, contábamos, no es cierto, eran 4 meses y después 1 año. Y después de ese año, si renunciábamos a las plazas con derecho a la defensa, podíamos renunciar a los plazos e irnos a más tiempo, ¿correcto? Ok. Ahí serían las excepciones. ¿Por qué? 120. Porque teníamos que desahogar pruebas. Es decir, el juez tenía cierto plazo para dictar la sentencia correspondiente, pero nosotros le decíamos al juez, su señoría, ya la próxima audiencia se vence el plazo. No, pero sabes que te la señalé fuera de plazo. Entonces en esta audiencia tenemos que renuncia de derechos de tu cliente. Ya le explicaba yo al cliente, mira, como nos falta todavía conseguir esta prueba, no les hemos podido traer a juicio, vas a renunciar al plazo. Y entonces el juez, dentro de la misma audiencia, celebraba un acuerdo en donde decía que siendo tal y tal hora y todo, que está por fenecer el plazo para que esta autoridad se pronuncie respecto a una sentencia, mismo que se vence en fecha fulana de tal, y se hace saber al defendido el derecho que tiene, era un derecho de renunciar a dicho plazo para continuar. Ok, perfecto.
¿Y en este sistema se puede hacer o no se puede hacer? Contesten ustedes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura como esta seguridad de 7 días? ¿Se puede o no se puede? Y muchos jueces lo han hecho, porque es un sistema procesal penal nuevo. ¿Sí? Como lo que les digo que ocurre, por ahí te voy a obsequiar un video en donde retrotraen de la etapa de juicio oral, o lo retrotraen a la etapa intermedia, pero ya no se lo devuelven sí, porque dijo, y se ordena que dé cumplimiento el juez de control para que me notifique la forma en que le dio cumplimiento. Y el tribunal de enjuiciamiento devuelve el expediente al juez, al de control, para que se reabra otra vez la etapa intermedia con la finalidad de dictar un procedimiento penal abreviado ya estando en la audiencia inicial del juicio. O sea, eso es imposible, pero lo hacen, pero el que lo hagan no significa que está bien. Claro, allá el abogado defensor, si el MP le está dando las oportunidades para beneficio de mi cliente, no voy a apelar, no voy a interponer la apelación. Y si el ofendido va a recibir dinero por concepto de reparación del daño, obviamente tampoco va a apelar, ¿no? Pero está fuera de legalidad en términos del 14 párrafo segundo. ¿Ya lo tienen? El 322 prórroga de plazos de investigación complementaria de manera excepcional. A ver, por favor. Dice, de manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga de plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundado y motivado su petición. El juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo. Entonces no se puede. Que lo hagan los jueces es otra cosa diferente, pero que están violando el 14 párrafo segundo me queda perfectamente claro. ¿Sí? Es que los jueces también eran nuevos en este sistema, entonces hay muchas cosas que se venían dando que son irregulares, pero para eso están ustedes estudiando la maestría, para que sepan lo que se debe y no se debe. Con esto ya usted ya se va a fregar a muchos abogados. Perdón, señoría, pero ¿en qué artículo? Es el 322. Dice que si usted señala un mes, usted podrá señalar 2, podrá señalar 3, podrá señalar 4, podrá señalar 5, podrá señalar hasta 6, pero sin que se exceda ese plazo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el criterio? ¿Por qué? Transgrede los derechos. ¿De quién? Del imputado. ¿No es cierto? No es cierto. Sí. ¿De la víctima, ¿de quién más? Ofendido. ¿De quién más? Del asesor jurídico. ¿De quién más? Del Ministerio Público. ¿Qué principio se corrompe? ¿Qué principio está corrompiendo el juez? Igualdad. Perdón, pero yo no le puedo otorgar a su cliente más de 6 meses. ¿Por qué? Porque la ley a mí me estipula 6 meses. Ya le di un mes, me solicitó una prórroga, le di 2 meses, ya vamos en el mes 3. Si quiere, pida hasta el mes 6, para que no estemos con 3, 4 audiencias. Abogada, si quiere, pida hasta el mes 6, pero no puedo yo exceder de 6 meses. ¿Por qué? Porque el artículo fulano de tal, ¿cuál fue, perdón? El 322. 322 me establece concretamente que yo podré señalar prórrogas de investigación complementaria las que usted quiera, siempre y cuando las justifique, porque tienen que ser justificadas, pero sin que exceda los 6 meses. Porque de lo contrario el juez estaría corrompiendo el principio de igualdad entre las partes. Porque el MP diría, caray, pero ¿cómo, su señoría? Entonces, ¿dónde queda el principio de igualdad que debe de existir entre las partes? Yo le diría al MP, no, a ver, ¿dónde queda el principio de igualdad si te metes a hablar a solas con el juez cuando yo voy a estar presente? No, no lo voy a hacer porque litigo en esta zona, pero no somos parejos, con todo respeto. Pero ahí les estoy demostrando que no puedo. Lo han hecho, lo han hecho, pero malamente, porque la taxatividad de lo que establece la ley es concreta. Puedes pedir y solicitar cuantas prórrogas quieras, siempre y cuando no excedas los 6 meses. Ahí está en el código, no lo estoy diciendo yo. Por eso dicen que yo soy muy codiguero. Sí, soy codiguero. ¿Por qué? Pues porque a mí a mis alumnos les gusta hablar con bases, ¿no? Por eso el otro día me tardé tanto buscando qué dice el artículo
el MP, ¿no? El 138, párrafo 18. 131, párrafo 18. Okay. Bueno, entonces ya quedó ahora sí claro esta parte, los plazos. Bueno, luego vámonos ahora a la etapa intermedia. En la etapa intermedia tenemos nosotros nuestra etapa escrita y nuestra etapa oral. En la etapa escrita de acusación, ok, tenemos nuestra etapa escrita. ¿Qué nos señala la etapa? ¿Ya llegó a la etapa intermedia? Ok, perfecto. Nos señala que una vez que el agente del Ministerio Público presenta su escrito de acusación, ahí se apertura la etapa intermedia. Ok, perfecto. Después de esta circunstancia de que se aperturó la etapa intermedia, tiene 24 horas para hacer la notificación correspondiente. Después de que hizo la notificación correspondiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahí se le da vista al asesor jurídico, se le da vista al ofendido, a la víctima, y obviamente a la gente del Ministerio Público no. ¿Por qué? Pues porque la gente del Ministerio Público se le está presentando el escrito. Señores, demás partes a las que establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les hace saber que el agente del Ministerio Público ya presentó su escrito de acusación. En consecuencia de que ya presentó su escrito de acusación, ya se encuentra esta parte aperturada. Y dice el Código, el agente del Ministerio Público, víctima, ofendido, perdón, la víctima, el ofendido y el asesor jurídico cuentan con 3 días para presentar su escrito de coadyuvancia. ¿Ok? ¿Y el escrito de coadyuvancia qué contiene, compañera? Compañera, ¿qué contiene el escrito de coadyuvancia? ¿Qué contiene? No, pero sí, podría ser, pero Nombra a la persona que se va. Ese es el coadyuvante que está acompañando al. sí, el asesor jurídico, la víctima o el ofendido se pueden constituir como coadyuvantes del agente del Ministerio Público si presentan su escrito de coadyuvancia durante los 3 días siguientes. ¿Pero qué debe de contener el escrito de coadyuvancia? Que por el presente escrito vengo a decirte, ciudadano juez, que nos vamos a constituir como coadyuvantes de la acusación del Ministerio Público. Se nos va a negar el juez por ley, que va a decir, pues ese derecho lo tenía ya usted garantizado, ¿no? Con que usted se presenta a la audiencia, haga valer lo que tenga que hacer valer conjuntamente con el agente del Ministerio Público. Entonces, ¿para qué es el escrito de coadyuvancia? Ya tiene por ahí que dice, acuérdense que el escrito de coadyuvancia, primero constituirse, sí, efectivamente, como coadyuvantes del agente del Ministerio Público, pero nosotros, dentro de ese escrito, podemos nosotros presentar, como lo dice el compañero, datos de prueba diversos a los aportados por la agente del Ministerio Público que queremos que sean desahogados dentro de la audiencia de juicio, o hacer valer circunstancias en donde la gente del Ministerio Público probablemente no verificó o con certeza formuló la acusación, ¿no? A ver, ¿qué dice el código del escrito de coadyuvancia? Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán, mediante escrito, fracción 1, constituirse como coadyuvantes en el proceso. Fracción 2. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección. Fracción 3. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público. Complementar. Ojo, complementar. ¿Correcto? La acusación del agente del Ministerio Público. ¿Sí? No nada más es designarse, obviamente, como coadyuvantes del Ministerio Público, sino que tienen que complementar, es decir, no argumentar exactamente lo mismo que está en el escrito de acusación, sino complementarla, mejorarla, aumentar datos de prueba diferentes, ¿correcto? Por ejemplo, no sé yo, que busque una reparación del daño. Agente del Ministerio Público, le traigo esta factura. No, pero mire, es que esta factura, desde mi personal punto de vista, sí. ¿A poco ya son las...? Ok, perfecto, gracias. Se me fue la idea del escrito de contestación. No, la comienza.
Agente del Ministerio Público, usted en un momento determinado no me acepta la factura y no me la aceptó porque considero que con eso no iba a ser un dato de prueba contundente para acreditar una reparación del... Sin embargo, yo como asesor jurídico considero que sí lo es, entonces yo ahí ofrezco en un momento determinado esta circunstancia, ¿no? Hay agentes del Ministerio Público que, por ejemplo, dicen, bueno, es que las lesiones que sufrió pusieron en peligro la vida del sujeto, ¿no? Ok, perfecto. Yo en este acto acuso por lesiones culposas que ponen en peligro la vida. Presento estos datos de prueba para acreditar en un momento determinado la responsabilidad del inculpado en la comisión de ese delito, bueno, ya acusado. Y de pronto se constituye como coadyuvante. Sí, perfecto. Tú estás acusando por las lesiones, pero en un momento determinado, ¿quién me va a pagar a mí mi BMW? ¿Correcto? Entonces yo me constituyo como coadyuvante argumentando una cuestión totalmente diferente. Reclamo también de igual forma la reparación del daño y presento los medios de prueba pertinentes, como es la factura de la agencia de autos donde se hizo la reparación, en donde me tuvo un costo tal. Por lo tanto, también exijo y reclamo en un momento determinado, siempre y cuando sin perder los límites del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mucho ojo, porque la acusación debe de estar acorde al 218. A ver, ya la voy a regresar ahora al 218 del Código Nacional de Procedimientos. 318, perdón, a ver, espérame tantito. Creo que es 318, no 218. Efectos de la autovinculación al proceso. A ver, por favor. Artículo 318. ¿Sí? Efectos del acto de vinculación a proceso. El acto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de determinación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Ahí está, la apertura a juicio. O sea, las formas anticipadas de determinación del proceso. Luego, ¿qué más? La apertura a juicio o el sobreseimiento. O el sobreseimiento. Entonces, ¿cuál es técnicamente la apertura a juicio? Pues que el escrito de acusación del MP debe de estar acorde conforme a los hechos del auto de vinculación al proceso y la sentencia definitiva debe de estar de acuerdo con el auto de vinculación al proceso, con base a los hechos, porque acuérdense que en la primera clase verificamos que existían 3 momentos de hacer una reclasificación del delito. Primer momento, el juez en el momento mismo en el momento en que dicte el auto de vinculación al proceso puede decir, sí, estoy de acuerdo con usted, agente del Ministerio Público, pero yo voy a dar una reclasificación nueva de este delito, ¿correcto? Lo que se hace de conocimiento a la defensa para que la defensa tenga el derecho, obvia y precisamente para realizar actos de defensa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Pero, bueno, el segundo momento es aquí, en la fase escrita, puede hacer una reclasificación y 2, en los alegatos de apertura o en los alegatos de clausura. Aquí son 2 momentos, yo los tomo como uno porque es en etapa de juicio. Alegatos de apertura o alegatos de juicio podrá ser una reclasificación del delito diferente, pero mucho ojo, no podrá jamás existir variación de los hechos en términos del 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho tiene que ser el mismo, ¿correcto? Y si dentro de ese hecho están los daños a los bienes ocasionados al vehículo, entonces te puedes constituir como coadyuvante del agente del Ministerio Público solicitando la reparación de esos daños, ¿correcto? Entonces ahí mucho ojo, por favor, no se les vayan a ir ahí la situación, porque luego hay agentes del Ministerio Público que ellos en automático aquí hacen una reclasificación diferente. Es decir, cuando ustedes reciban el escrito de acusación, tienen que abrir su audiencia, su audio y video de la audiencia de vinculación al proceso. Esa es una estrategia de litigación muy importante. Y verificar cuál fue al final la clasificación jurídica legal que dio el juez y verificar el hecho, ¿correcto? Porque luego hay muchos ministerios públicos que astutamente en el escrito de acusación varían el hecho o bien varían la clasificación jurídica. Entonces, cuando comience
el juez a verificar los vicios formales, ustedes aquí tendrán que hacer valer dicha circunstancia. Su señoría, sí, pero permítame, el auto de vinculación al proceso quedó de esta forma, está variando el hecho, perdón, no la reclasificación jurídica, perdón, porque aquí ya les dije que la gente del Ministerio Público puede hacer una reclasificación jurídica, ya vimos los artículos, también aquí y acá, ¿correcto? El juez puede hacer la reclasificación jurídica en el momento mismo de la vinculación al proceso, pero no puede existir variación del hecho. El hecho tiene que ser el mismo de vinculación al proceso. Yo te vinculo al proceso por este hecho, la acusación debe de ser por ese hecho, el auto de apertura juicio oral del agente del Ministerio Público y la litis fijada por el juez previamente tiene que ser por ese hecho y la sentencia tendrá que ser por ese hecho, ¿correcto? Que aquí aventuradamente mucha gente del Ministerio Público varía en el hecho porque ahí les falla, y acuérdense lo que nosotros hicimos la clase pasada, lo que vimos desglose de tipos penales. A veces muchos MPs dicen, pues ya no logré probar con mis pruebas esto, pero sí me puedo cambiar de fracción y puedo ahora clasificarlo en tal fracción, ¿correcto? Con base a los desgloses penales que hicimos la semana pasada. Pues ¿qué creen? Que si el MP le pega va a tener una condenatoria, pero si el criterio del juez no obtuvo ni logró esos fines va a ser un absolutorio. Mucho ojo, porque acuérdense que el artículo 406 párrafo, ya lo vimos, párrafo octavo, noveno, ya no lo busquen, porque eso ya lo leyeron, que acuérdense que para dictar una sentencia de carácter condenatorio no es como una vinculación a proceso, en donde acá solamente se requerían datos. Acá ya se requiere acreditar el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento normativo. Bueno, ok, ya, ahora vamos. Presenta el escrito de acusación, entonces yo les decía, tienen que poner mucha atención en ese escrito de acusación, que sea el mismo hecho, verificar que no exista un cambio de reclasificación jurídica o que el agente del Ministerio Público les haga la aclaración por qué motivo hizo un cambio de reclasificación jurídica, ¿ok? Aclaración, pero no es materia de que se hizo una reclasificación jurídica diferente, no es ni de apelación ni de amparo. ¿Por qué? Uno, porque está el MP en su derecho, porque el 318 nada más habla del hecho, no habla de la reclasificación jurídica, porque el MP está en su derecho. Se vulnerarían tus derechos de defensa si no te hicieron conocer a ti la reclasificación jurídica antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me voy por un hecho y ellos la están reclasificando por otro. Eso era el principio de igualdad. No, porque el hecho sigue siendo el mismo. La clasificación de la conducta por parte del agente del Ministerio Público la reclasificó en otra fracción, pero el hecho sigue siendo el mismo. ¿Por el tipo de condena que pudiese tener? Acuérdense el 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les vuelvo a repetir, el hecho no podrá variarse. El hecho de la vinculación al proceso es el hecho por el juez tiene que dictar la sentencia, pero la variación, por eso la ley lo permite. Ya lo vimos en la segunda clase, que dijimos, puede, ¿por qué estoy mal en el reloj? ¿A qué hora son? Ah, no, sí, 11:12, vamos bien. Oye, profe, una pregunta. Sí. Ese era cuando apelábamos al auto de formar prisión. ¿Ese es el etapa? Esta etapa, exactamente. El auto de formar prisión y apelabas a él. Exactamente. Ese es Este es el momento. Cambio a ese. Tengo por ahí unas láminas, se las voy a proporcionar, en donde viene, pues es más, es que por eso. Porque antes sí iba en apelación, ¿no? Cuando Sí, apelábamos al sí. Bueno, miren, déjenme acabar esto rápido, vamos a proceso y regresamos a ver unas láminas para que sea más exacto. Lo que pasa es que aquí siempre me hace un falta un pizarrón así como del tamaño del aula para ir así agarrándome todo, ¿no? Y con esos pizarrones tan pequeños es difícil, pero bueno. Sí, exactamente, nuestro Mateos. Es el momento procesal en donde se apelaba precisamente el auto de formal prisión o de supresión al proceso. Ahora pues es auto de vinculación al proceso. En una ocasión yo colitigué con el maestro Marcos Castillejo Escobar, tú ya vas a decir época de la prehistoria. Y resulta que litigando con el maestro Marcos Castillejo Escobar llevamos un asunto de Mario Besares, de Paco Stanley, con el Cholo, con esta muchacha, ¿no? Yo en aquel entonces pues, era pasante, estaba yo ahí colaborando con él, y resulta que gana el asunto, ¿no? Y obtiene una sentencia
de carácter absolutoria por insuficiencia de pruebas. Y entonces me dice el maestro, vayamos preparando el escrito de apelación. Maestro, ¿pero por qué el escrito de apelación? Sí, porque Paula Duarte y el Cholo fue una sentencia absolutoria por no existir en su contra prueba alguna que acreditara su responsabilidad, pero escuche lo que está diciendo el juez, ponga atención, me dice a mí, y dice, a Mario lo están absolviendo por una cuestión muy importante, porque por una insuficiencia probatoria, y esa no es una libertad total. La sociedad mexicana en un asunto tan trascendente va a tener la duda, entonces el error fue del MP de no presentar las pruebas suficientes, mas no es una libertad absoluta y total por no existir pruebas en su contra. Se puede perfeccionar. Entonces, vamos a apelarlo, no, ya no, porque nadie, bueno, a lo mejor en la apelación lo podría perfeccionar, pero las pruebas que no fueron valoradas en primera instancia ya no podrán ser agregadas en segunda, y mucho menos en el amparo, solamente lo que existió en la primera instancia en materia penal. Okay. Entonces ahí yo me quedé anonadado, ¿no? Dije, bueno, este señor sí es de otro nivel, ¿no? Porque va a apelar una absolutoria, ¿por qué? Porque socialmente le perjudica por su imagen pública. ¿Pero por qué, maestro? Pues sí, ve a Paula y al Cholo, fue sentencia absolutoria total y absoluta. No existe ni una prueba en su contra, pero en contra de nuestro cliente sí. En contra de nuestro cliente el juez dice, pero a Mario Besares lo absuelve por una insuficiencia probatoria, lo que significa que queda en duda la reputación de Mario Besares, tomando en consideración que el agente del Ministerio Público no fue el que hizo el trabajo adecuado. Tenemos que apelarla para superar dicha circunstancia. Entonces son cosas que a veces como abogados no pensamos, y que cuando yo me lo explicó a mí me quedé yo, no, pues es que hay que ser más acuiciosos en nuestros asuntos, estudiarlos más a fondo y encontrar a dónde. Profesor, ¿qué le dijeron en la pensión? ¿Qué le contestaron? La perdió. No me han preguntado eso. Y era importante apelar eso, porque esa persona vivía de su reputación. Y era un daño moral. Exactamente. Una vía civil. Exactamente. Que Eso sí se lo sugerimos, pero como él era 100% penalista, sí, no. ya dijo, no comente nada porque no nos queremos meter en broncas. Y dice, oiga maestro, pero podemos recomendarle a un buen abogado civilista. Dice, conozco muchos civilistas, pero ninguno de la talla para ganar una demanda de este tipo. Y luego el cliente, la señora Brenda, va a estar fastidiándonos a nosotros, entonces no nos metamos en problemas. Perfecto, maestro. Luego a Marcos Castillo Cervantes, el Instituto Metropolitano de Posgrados en Derecho que presidía su servidor, nosotros le dimos la primera oportunidad de dar una conferencia joven, el chamaco, tendría 23, 24 años de edad, muy joven, pero con unos conocimientos tan amplios. Ya ve que con Peña Nieto llegó a ser asesor jurídico de Peña Nieto. Buen amigo, el maestro Marcos Castillo Escobar, que lo mataron derivado de una violación de unos menores de edad. Fue cuando me salí de ahí porque dije, no, este despacho es peligroso. Estaba llevando unos asuntos de violación en una escuela, no voy a dar nombres ni nada, no voy a dar nombres ni nada, pero es que cuando hablemos de cosas públicas suspendemos la grabación, y resulta que a la larga los padres eran gente de mucho dinero, dijeron, pues conociendo la reputación del maestro Marcos, va a sacar a estos desgraciados en libertad por errores del MP, y iba llegando al despacho y ahí nos lo mataron lamentablemente al maestro. Ya fue cuando yo dije, yo no tengo que hacer nada aquí porque pues, pero cuando litigas con gente de ese calibre, pues te tiene que salir la esencia, ¿no? Te enseñan a sacarla, ¿no? Como ahorita que están viendo cosas que ustedes daban por hecho y que les estoy diciendo abusados porque están perdiendo sus procesos y se les están yendo cosas de tanta evidencia. Bueno, continuamos rápidamente. Se presenta el escrito de acusación, hay que revisarlo, que no haya variación del hecho. 3 días para que el agente del Ministerio Público, para que el asesor jurídico víctima ofendido se constituyan como coadyuvantes y 10 días para que conteste la defensa, ¿correcto? Pero a lo que quería llegar, descubrimiento probatorio. ¿Cómo hace el descubrimiento probatorio el MP? Compañera, ¿cómo hace el MP el descubrimiento probatorio? Como se le da la gana a la hora que quiere. Unas minutos antes. Pero aparte de eso, legalmente. Demuestra
No, acuérdense que en código Pero exactamente. comparte Exactamente. las pruebas que va a No, presentar. eso lo hace en el escrito de la acusación, pero el descubrimiento probatorio, ¿cómo cumple la gente del Ministerio Público con el descubrimiento probatorio? ¿Cómo creen? Simple y De llanamente. acuerdo a lo que ya Licenciada, bienvenida a mi oficina. ¿A qué viene? Vengo a que me haga el descubrimiento probatorio. Perfecto, aquí está la carpeta. Despáchese. Si requiere copias, con gusto las vamos a sacar. ¿En eso consiste el descubrimiento probatorio del MP? ¿Sí o no? Nada más. ¿Qué requiere? Le voy a tomar una comparecencia, Le voy a tomar una comparecencia. Que si en totales horas de tal fecha comparece el defensor con la finalidad de hacer el descubrimiento probatorio correspondiente. Por lo tanto, esta parte ya la cumplí. Licenciada, fírmeme aquí. Ya te dejé ver las actuaciones y mucho cuidado, porque la gente del Ministerio Público va a decir, yo sí cumplí con el descubrimiento probatorio. Si te falta algo en la audiencia intermedia, ya va a ser responsabilidad tuya porque ella tiene con qué justificar. Ahora, ¿cómo hace la defensa del descubrimiento probatorio? ¿La defensa? En el momento del escrito de contestación. En el momento, no. La defensa, acuérdense que el juez señala día y hora para que tenga efectivo la audiencia intermedia. Y la defensa tiene todo ese tiempo para hacer el descubrimiento probatorio al Ministerio Público. Salvo cuando se trate, ahí búsqueme penúltimo párrafo, penúltima hipótesis de ese artículo. Si se trata de dictámenes periciales, se deberá hacer el descubrimiento 3 días antes, ¿no? A ver. Tratándose de una prueba, artículo 337. 337. Tratándose de pruebas periciales, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes. No, pero hasta abajo, en donde comienza ¿En caso? de dictámenes periciales. Por ahí hasta abajo dice, tratándose de dictámenes periciales. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual deberá descubrirlos a más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. Okay, 3 días antes. Es decir, voy a presentar el testimonio de la abogada. Ok. Licenciado, por favor, tú vas a ser el entrevistador, ¿correcto? Y tú la entrevistas. Yo como abogado prefiero no serlo, porque estaría involucrando que yo le realicé la entrevista. En el despacho lo que hago es, licenciado Edmundo, realízame tú la entrevista. Ahorita tenemos una entrevista, ahorita que conecte la computadora. Licenciado Edmundo, tú realiza la entrevista, por favor. Él realiza la entrevista, le recaba la huella y yo le tengo que correr traslado con esa entrevista al MP. Si voy a presentar una prueba material, te corro traslado con la prueba material, ¿no? Copia, si es audio, video, fotografías, con copia, porque los originales los tengo que conservar yo, pero le tengo que anunciar a la gente del Ministerio Público todo lo que le voy a presentar y pretendo desahogar en el juicio. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma en la que se hace el descubrimiento probatorio, excepto la prueba pericial. Cuando se trata de la prueba pericial, tengo cuando menos 3 días antes de la audiencia. Esto para el efecto de que la gente del Ministerio Público tenga la oportunidad de valorar qué es lo que le voy a presentar y si él quiere presentar prueba. Pues vámonos, por fuera, nos dijeron que en lugar de las 11